Un saludo para todos. Hoy les voy a compartir algo que escribí para poner en orden mis ideas para un webinar y un taller que dictaremos con el PMI Caribe. A propósito, muchos saludos a todos, a toda la comunidad del PMI en América Latina y de forma muy especial al PMI Caribe que tuvo la generosidad de invitarme a su PMO Day 2026. Entonces aquí vamos. Cuando la PMO no entiende los negocios, la patología silenciosa que le resta relevancia estratégica. Hay una pregunta que muchas áreas de proyectos o PMOs deberían hacerse con más frecuencia, no como una frase bonita de planeación estratégica, sino como una inquietud, algo muy incómodo, casi como una auditoría intelectual de su propio rol dentro de la organización. ¿Entendemos realmente los negocios para los cuales trabajamos? Y digo los negocios en plural porque una compañía no siempre tiene un solo negocio. Puede tener varias unidades, varias lógicas económicas, distintos tipos de cliente, diferentes modelos de generación de valor y múltiples formas de competir. Una misma organización puede operar infraestructura, prestar servicios, vender productos, administrar activos, estructurar inversiones o desarrollar capacidades. Y cada frente puede responder a una lógica de negocio bien diferente. El problema es que desde las PMOs o las oficinas de proyectos o las que hagan las veces en tu organización, las áreas mm, o las áreas de inversión, a veces creemos que entendemos el negocio porque conocemos muy bien lo que se hace. Sabemos qué proyectos están en ejecución, cuáles son los hitos principales, cuánto CAPEX fue aprobado, cuál es el avance físico, cuál es el avance financiero, qué comité revisa cada iniciativa y qué formato o formatos deben diligenciarse para pasar de una fase a otra, es decir, la metodología, ¿no? Pero una cosa es describir lo que se hace y otra muy distinta es comprender el negocio. Describir lo que se hace, es decir, estamos construyendo una planta, estamos implementando un sistema, estamos ampliando capacidad, estamos migrando una plataforma. Todo eso puede ser cierto, estar bien documentado, aparecer en cronogramas, tableros, reportes ejecutivos, etc. Comprender el negocio implica ir más profundo, implica preguntarse qué lógica económica sostiene esta inversión. ¿Qué cliente estamos buscando atender de la mejor manera? ¿Qué beneficio valora ese cliente? ¿Qué capacidad distintiva estamos desarrollando? ¿Qué problema estratégico se está resolviendo? ¿O qué opción futura estamos creando? Ahí aparece una patología silenciosa, muy presente en PMOs, líderes de inversión, etcétera. Confundir la gestión administrativa y procedimental asociada a grandes valores de CAPEX o a cosas de alta visibilidad con aporte estratégico. Aquí voy a hacer un paréntesis en mi lectura. El hecho de que algo tenga mucha plata o tenga una gran visibilidad no lo convierte de inmediato en estratégico. Sigo. Y esta confusión es muy poderosa porque suele venir disfrazada de importancia. Un proyecto de alto CAPEX se ve muy importante, un proyecto que aparece en un comité directivo se siente importantísimo, una iniciativa que requiere aprobación de presidencia y junta directiva, por definición, una iniciativa estratégica, así lo ven muchas personas, pero no siempre es así. El tamaño del presupuesto no convierte automáticamente una inversión en estratégica. La visibilidad ejecutiva no garantiza claridad del negocio, la complejidad administrativa no equivale a profundidad estratégica. Y el hecho de que una PMO controle cronograma, reportes de avance, gestiones de riesgo, coordine comités, no significa necesariamente que esté influyendo en las grandes decisiones de negocio. A veces ocurre lo contrario. La PMO está muy ocupada administrando proyectos visibles, costosos, complejos, pero con poca capacidad para interpretar si esos proyectos realmente fortalecen los negocios de la organización. Esa es la trampa.
La PMO se vuelve experta en el lenguaje del procedimiento, pero débil en el lenguaje del negocio. Habla con solvencia de fases, entregables, desviaciones, indicadores, metodologías, pero le cuesta sostener una conversación profunda sobre clientes, márgenes, posicionamiento, capacidades, restricciones competitivas o apuestas de crecimiento. Y cuando eso pasa, la PMO no deja de ser útil. De hecho, puede seguir siendo muy necesaria para ordenar información, hacer seguimiento, estandarizar reportes, documentar decisiones y mantener disciplina en la ejecución, pero su relevancia estratégica queda limitada. Porque una PMO que no entiende los negocios o no los negocios puede ser consultada para saber cómo van los proyectos, pero no necesariamente para decidir qué proyecto debería existir. Puede ser llamada para explicar desviaciones, pero no para cuestionar prioridades. Puede participar en comités de seguimiento, pero no necesariamente en la conversación o las conversaciones donde se define el futuro de la compañía. Y aquí hay una diferencia enorme. Estar en la sala no es lo mismo que estar en la mesa. Una PMO puede estar presente en muchas reuniones y aún así no tener peso específico. Puede preparar presentaciones, consolidar reportes, proyectar tableros, pero no incidir realmente en las decisiones relevantes. Puede ser escuchada como fuente de información, pero no reconocida como una voz estratégica. Para ganar peso específico no basta con conocer el estado de los proyectos, hay que entender los negocios. Ahora bien, hay que tener cuidado con una palabra que hoy aparece en todas partes, paréntesis, y de la cual hemos escrito bastante en este podcast. Valor, la palabra valor. El ambiente actual genera una presión enorme por hablar de valor. Esa presión se ha visto reforzada por las discusiones recientes alrededor de la nueva versión del PMBOK, el PMBOK 8, y por una tendencia más amplia en la profesión. Todos quieren demostrar que la gerencia de proyectos no solo entrega productos, sino que contribuye a crear valor. La palabrita de siempre ahora, valor. En principio, esa conversación es positiva. Era necesario superar una mirada puramente mecánica de la gestión de proyectos. El problema es que también ha generado una especie de FOMO organizacional. Muchas PMOs sienten que tienen que asociar todo lo que se hace con valor, aunque esa conexión sea forzada, superficial y en algunos casos irreal. Paréntesis. Yo no creo que sean pocos casos necesariamente. Creo que voy a ajustar esa palabra. Creo que son muchos casos. Sigo. Entonces empiezan a aparecer frases muy elegantes, pero absolutamente vacías, como somos habilitadores de valor, gestionamos proyectos para maximizar valor, conectamos la estrategia con la ejecución, aseguramos la entrega de beneficios. El problema no es usar frases. El problema es repetirlas sin haber construido una comprensión seria de los negocios, de las capacidades que se requieren desarrollar y de los circuitos reales en los que se crea valor dentro de la organización. Porque hablar de valor no es lo mismo que entender de valor. Y aquí vale la pena hacer una predicción importante. No todas las PMOs tienen que participar de la estrategia de la misma manera. En algunas organizaciones, la PMO puede tener un rol muy activo ayudando incluso a descubrir o clarificar la estrategia. Puede aportar información del portafolio, evidenciar incoherencias, mostrar restricciones de capacidades, revelar apuestas implícitas y ayudar a que la dirección vea con más claridad qué se está intentando construir. Paréntesis. Lo que me encuentro en mi práctica de consultoría es que la verdad, aunque haya PowerPoints y ejercicios en los hoteles para anuales para hacer estrategia, la mayoría de organizaciones no tienen clara su estrategia, con honestidad, aunque tengan el PowerPoint. Sigo. En otras organizaciones, la estrategia se formula en áreas diferentes, en planeación, en desarrollo corporativo, en cada unidad de negocio, en la presidencia, en la junta directiva, con algunos equipos especializados, etcétera. Y eso no necesariamente está mal. No toda PMO tiene que pretender ser el centro de la estrategia. Lo importante es otra cosa, es ejecutar con conciencia estratégica. Y conciencia estratégica no significa adornar reportes con la palabra valor, valor, valor por todos lados. Significa entender con seriedad
qué apuestas de negocio hay detrás de cada inversión, significa saber qué capacidad se está construyendo, qué cliente se busca servir mejor, qué problema competitivo se intenta resolver y qué lógica económica justifica el uso de ese CAPEX. Una PMO puede no ser la dueña de la estrategia y aún así actuar estratégicamente. Puede no formular la estrategia y sin embargo ejecutar con una comprensión profunda de lo que esa estrategia exige. Puede no decidir sola el portafolio y aún así elevar la calidad de la conversación sobre prioridades, riesgos, capacidades y beneficios reales. Ahí está el punto. Superar las frases vacías asociadas al valor y también superar una gestión pretenciosa que se declara estratégica sin tener todavía el criterio de negocio para sostener esa declaración. La pregunta no es si la PM usa el lenguaje de moda. La pregunta es si realmente está conectando la gerencia de proyectos con los circuitos donde se crea valor en la organización. Y esos circuitos no siempre están en los formatos o en la metodología, están en las decisiones que cambian la capacidad de competir, en las inversiones que abren opciones futuras, en los proyectos que reducen restricciones críticas, en las iniciativas que mejoran la experiencia de cliente o en aquellas que protegen la sostenibilidad económica del negocio. Con 3 o 4 preguntas bien formuladas, una PMO puede empezar a cambiar la conversación. Ejemplo, ¿qué negocio fortalece esta inversión o este proyecto? ¿Qué capacidad crítica desarrolla? ¿Qué beneficio real habilita para el cliente o para esta organización? ¿Y qué pasaría estratégicamente si este proyecto no se ejecuta? Estas preguntas no reemplazan la metodología, la elevan. Es decir, paréntesis. Esto no se trata de que entonces voy a dejar de lado la metodología para poder ser estratégico. No, es que tienes que ser las dos. Y siento que eso empezó a pasar en el PMBOK. Como que ahora se volvió vergonzante trabajar en metodología y en procesos. Si tú lees el PMBOK, cuando lo ves, está por allá todo ese tema de procesos, que es la base de la gerencia de proyectos, por allá al final en un capítulo. Eso no me parece una buena señal. Sigo. No se trata de abandonar el control, los cronogramas, los presupuestos, los reportes. Se trata de que todo eso esté al servicio de una comprensión más clara del negocio. Porque la eficiencia sin claridad estratégica puede convertirse en una forma elegante de desperdicio y ejecutar muy bien los proyectos que no deberían haberse priorizado o que no construyen capacidades relevantes. Por eso, la invitación para las PMOs, los líderes de proyecto, los líderes de inversión, los responsables, al final, es elevar la conversación para ganar peso específico y estar en la mesa cuando se toman las grandes decisiones. No por reclamar importancia, no por repetir incesantemente que generamos valor, como he mencionado, no por adoptar un lenguaje más sofisticado, sino porque em, lograr conectar la gestión de proyectos de una manera constructiva y honesta con los verdaderos circuitos de valor de la organización es absolutamente importante. Porque al final la pregunta no es si tenemos proyectos, ni siquiera si los estamos ejecutando eficientemente. La pregunta es si esos proyectos están ayudando a construir los negocios que la organización necesita para competir, crecer y sostenerse en el futuro. Y para responder eso no basta con dominar procedimientos, aunque sí es importante dominarlos. Hay que entender los negocios. Ese era mi mensaje de esta semana. Hasta pronto.